de poder estar en contacto con todas esas mujeres y hombres que siempre están en sintonía con Nueva Vida y con este tu programa En Ruta, en el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar del tema de cómo tomar decisiones efectivas. Wow, importante ese tema. Bien importante para el día de hoy. Uh-huh. Cuando hablamos de decisión es porque hay más de una alternativa. Es cuando estamos frente a experiencias donde hay más de una alternativa. A través de la Biblia, en los personajes bíblicos, vemos constantemente que ellos estaban dentro de unas situaciones donde constantemente tenían que estar tomando decisiones. ¿Y cómo fue que ellos hicieron dentro de esos procesos para tomar las mejores decisiones? Por eso en el programa de hoy lo que vamos a discutir son más bien como unos principios para tomar las mejores decisiones. Un principio es no tomar decisiones permanentes dentro de situaciones transitorias. Hay gente que se rige por cómo se sienten en el momento y en ocasiones esas decisiones que toman son unas decisiones de destino. Uh-huh. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso. Me gusta cuando la doctora hace, vamos. Cuando tú te riges por lo que tú sientes, Ajá. por lo que las emociones te están dando como información, y recordemos que las emociones son como una montaña rusa. Sí. Hay emociones que vienen y van, hay emociones que suben y bajan. Y entonces, dominados por las emociones, podemos tomar decisiones que son decisiones de destino, Uh-huh. que son decisiones que van a tener un impacto mayor en nuestra vida. Y cuando hablamos de decisiones de destino, también suelen ser decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino que son decisiones que también pueden afectar a la gente que es importante para nosotros, Uh-huh. que pueden afectar a nuestros hijos, que pueden afectar a nuestra familia, que puede afectar hasta un país. Así que recuerda eso, no tomes decisiones permanentes por situaciones transitorias. Hay que detenerse, reflexionar, ponderar y hacer un análisis. Uh-huh. Hay experiencias en la vida que nos van a mover y nos van a obligar a tomar ciertas decisiones donde no tenemos la opción. Pero cuando tenemos nosotros el poder para determinar, tiene uno que pasar por ese proceso de evaluación y examinar cuáles van a ser las consecuencias de una alternativa o de otra alternativa. En ese proceso de análisis y de reflexión es sumamente importante nosotros como cristianos estar alertas a lo que la voz del Espíritu Santo nos está diciendo. O sea, ¿qué es lo que el Señor me ha estado a mí hablando sobre lo que yo debo hacer? Y dentro de ese filtro de escuchar la voz del Espíritu Santo, hay que estar pendiente si esa decisión que yo voy a tomar honra a Dios. Esta decisión que yo voy a tomar glorifica el nombre de Dios, siendo el Señor importante para mí. Segundo, esta decisión que yo voy a tomar contribuye a que la comunión que yo tengo con Dios sea mejor. Dicho de otra manera, mi relación con el Señor se puede afectar por causa de esta decisión. Mm. Y tercero, le he preguntado a Dios qué debo hacer. Wow. He conocido mucha gente en terapia que vienen sufriendo Uh-huh. por una decisión que tomaron y muchos quisieran dar vuelta atrás y a veces triste y lamentablemente No se puede, ya no hay marcha atrás. ya la experiencia tomó un giro que no, por lo menos dentro de esa experiencia con esas personas y en ese escenario ya no hay vuelta atrás. Uh-huh. Por eso es que es tan importante esa reflexión, porque a veces no va a haber vuelta atrás sobre ciertas determinaciones que hacemos en la vida. Siempre van a ser un aprendizaje, pero mucha gente cuando vienen en arrepentimiento, lamentándose por la decisión que tomaron, reconocen que no le preguntaron a Dios qué debían hacer. Se dejaron llevar por otras cosas,
cuando fueron a tomar la decisión. Segundo principio, cristiano que no toma decisiones, cristiano que no crece. Queremos con mucho amor y respeto y cuidado decírtelo de esa manera. Hay estancamiento cuando no tomamos decisiones. Cuando ya ha venido voz de Dios, cuando ya ha venido revelación de parte de Dios, cuando ya ha venido instrucción de parte de Dios, es importante que tú lo hagas, que tú te muevas sin miedo sobre lo que sabes que tienes y que tú debes hacer. Hay gente que por situaciones negativas del pasado sienten que se les ha puesto un parcho a nivel emocional de que fracasaron o de que no son buenos tomando decisiones. Han interpretado que esas otras experiencias en la vida les salieron mal y ahora tienen la preocupación latente que frente al reto o el desafío que tienen en estos momentos, usan esa experiencia negativa como una referencia. Sin embargo, la vida es riesgo. Me encanta cuando vemos los personajes bíblicos obedeciendo al Señor y arriesgándose a veces frente a situaciones bien monstruosas, cosas bien retantes, donde muchos elementos parecían estar en su contra. Sin embargo, se arriesgaron y se lanzaron. Contemplando esto dentro de un marco espiritual, mucha más gente se arrepiente de lo que no hizo que de lo que hicieron. Wow. Echando a un lado la experiencia de pecado, sino dentro de una línea totalmente espiritual. Mucha más gente cuando llega al final de su vida y hace una revisión, evalúan, ¿por qué yo no hice eso? Wow. Porque yo no me atreví en hacerlo. Hazlo. Lo que el Señor te está mandando a hacer, hazlo. Del lugar donde el Señor te está mandando a moverte, muévete de ahí. La meta, el sueño que tienes en tu interior, empieza a caminar en ese sueño y en ese interior. ¿Sabes que puede ser común que nos encontremos con gente que nos diga no se puede? Es bueno tener personas a nuestro lado que sean bien prudentes. Puede ser hasta sabio tener ese tipo de gente a nuestro lado que son hasta un poco pesimistas y nos dicen todo lo que nos puede salir mal. Esa gente hay que escucharla. Claro. Y evaluar. Claro. A veces cuando van pastores o tenemos amigos pastores que traen comentarios sobre este tipo de personalidad en los grupos, esa gente es importante. Porque sí son elementos a considerar. Pero a final de cuentas, yo voy a determinar si ese es el mensaje que va a ser más importante para mí en el proceso de toma de decisiones. Alguna vez alguien a mí también me dijo, no lo vas a poder hacer. Alguna vez alguien también a mí me dijo eso. Alguna vez alguien también me dijo, eso está bien difícil que lo puedas hacer ahora. No siempre se siente paz a la hora de tomar decisiones, o eso es una regla. Fíjate, yo creo que a nivel espiritual, de alguna forma, en esencia, aunque puedan venir preocupaciones, temores, tensiones, la ansiedad. De hecho, hay un estrés que se le considera un estrés positivo. Bien. Cuando estamos dentro de sueños y metas que se le llama distrés. No deja de ser estrés, pero es un estrés positivo porque es el que te impulsa a hacer las cosas. Pero esencialmente va a haber paz. Va a haber paz de Dios en esencia. O sea, tú vas a tener la convicción y vas a tener la seguridad que lo que tú estás haciendo es algo que Dios ha puesto en tu corazón. De hecho, la Biblia lo dice. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios pone en nosotros el querer hacer cosas para el cumplimiento de su voluntad. Cada sueño, cada meta, cada emprendimiento que está en nuestro corazón, si tú eres hijo y eres hija de Dios, es algo que el Señor ha puesto en ti. Por eso es que muchas veces arriesgarnos es más bien un acto de obediencia. Wow. Como le dijo Dios a Josué, que no temiera, fue lo primero que le dijo, que no temiera, por lo que podemos intuir que Josué tenía miedo del desafío de conquistar la tierra que Dios le había prometido. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y Dios se lo está diciendo al líder de un pueblo
que en un trayecto que se suponía que fuera de 11 días, estuvieron 40 años. Por la queja en el proceso, por las inseguridades, por la falta de fe, por estar más alerta a lo negativo que a lo positivo, por las crisis, por el desánimo, siguieron dando vueltas en el mismo lugar. Yo creo que en este momento hay gente que nos está escuchando y que nos está viendo que dice, yo creo que ese he sido yo. He estado dando vueltas en el mismo sitio y no he pretendido ya poseer y alcanzar lo que el Señor me ha prometido. Y sabes qué, y independientemente de cómo tú veas las circunstancias en este tiempo, porque hay personas que por cómo ven la experiencia a su alrededor, han enganchado sus metas y sus sueños. Ajá. Las han enganchado. Sí. Sin embargo, a la misma vez estamos viendo muchos hijos de Dios que se han arriesgado y que aunque los demás le están diciendo este es el peor momento para tu emprender esa meta, se han atrevido. Ahora mismo les puedo decir como escritora, como autora, se podía tal vez considerar, este es un buen momento para un lanzamiento de un libro. Sé que no soy la única escritora en este tiempo que está rompiendo récord en ventas. Mira qué interesante. Sí. Pues porque la gente no está teniendo acceso a otros recursos de ayuda, no están teniendo necesariamente acceso a una terapia, porque los que estamos activos estamos llenos. Y entonces los libros han servido como un recurso. Si eso se analizaba dentro de un plano natural, posiblemente no era el momento para un lanzamiento de un libro. Exacto. Sin embargo, lo hicimos. De hecho, el director de Casa Creación, que no se pierde el programa, Juan. Ah, qué bien. No se pierde, argentino. Saludos a Argentina. Sergio Daldi. Él se arriesgó y adquirió Casa Creación en este tiempo. Y se hizo el lanzamiento de este libro y otros más. O sea, lo que queremos decirte es que el Señor honra cuando nosotros obedecemos a su voz y hacemos lo que tenemos que hacer. Decíamos que las voces negativas las debemos considerar, evaluar, pero no deben ser las que rijan con mayor peso, y sí nos debemos acercar a gente que nos estimule, a la gente que nos diga, sí se puede. Yo estoy segura que esta emisora y otros sueños de Dios materializados fueron producto de gente que dijo, hazlo. Exacto. Olvídate, hazlo. Vamos a creer en el Señor. Siempre la fe va a estar incluida en esto. Sí. La fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no estoy viendo, pero que yo sé que yo lo voy a ver. Es llamarle a las cosas que no son como si fuesen. La fe incluye que aunque puedo estar en un abismo oscuro, de un lado a otro, hay una cuerda floja por la que yo tengo que transitar para llegar al otro lado. Y yo me voy a aventurar a pasar por ahí creyendo que el Señor no va a permitir que yo me caiga. Y que si aún me resbalara, el Señor me va a recoger. Y para ti que estás tal vez sufriendo por una decisión que tomaste y estás ante el dolor del arrepentimiento, a veces castigándote a ti mismo, lacerándote a ti mismo, recriminándote a ti mismo, afirmamos una palabra de parte de Dios para ti en esta hora. Hoy es un nuevo comienzo y es una nueva oportunidad. Amanecer es una palabra compuesta de amar, nacer. Cada día es un nuevo nacimiento. Hoy es como si fuera una página en blanco, y en esa página tú vas a poder escribir en el nombre de Jesús una nueva historia. Sin miedo. Hazlo sin miedo. Y por último, que tomes la decisión de ser feliz. Claro, esa decisión, su fundamento está basado en otra decisión, que es la de reconocer y aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. La decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida, cuando se despierte en nuestra conciencia que Él nos amó primero y envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para salvación. Primero esa decisión. Sin Cristo no podemos ser felices. No lo podemos ser.
La ciencia está reconociendo que la espiritualidad es un fundamento para ser feliz. Nosotros te decimos, sin Cristo no es posible ser felices. Y aún a los que tenemos a Cristo, puede ser un desafío, gente que está sobreviviendo depresiones, trastornos de ansiedad, que está atravesando ataques de pánico, un diagnóstico de salud, que independientemente de las circunstancias, tú elijas ser feliz. Cada día, Fernán y Juan Carlos, yo me convenzo más, mientras más gente veo, de que la felicidad es una decisión que uno toma. Exacto. Porque hay personas que tienen unas circunstancias que uno puede considerar bien catastróficas y bien terribles, y eligen vivir en gozo en medio de esa situación. Mientras que otros pueden tener muchos elementos para ser felices y no lo son. La decisión de ser feliz es un fundamento, y esa la puedes tomar hoy mismo, que tú en medio de ese laberinto donde sientes que no puedas encontrar la salida, vas a hacer la misma afirmación que hizo el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Wow. Palabra poderosa esta mañana. ¿Qué programazo estamos teniendo? Tremendo programa. Poderoso. Qué bueno. Estamos muy contentos de dirigirnos a ti hoy. Y mañana es el día de las elecciones. Ajá. Te recordamos que las decisiones que vayas a tomar, las tomes bajo la voz y la dirección del Espíritu Santo, y que independientemente de cuál sea el resultado, porque posiblemente mañana a las 10 de la noche, si es que mañana se tienen los resultados. Exacto. Es que los tenemos a esa hora. Mañana a las 10 de la noche va a haber gente que va a estar contenta, otros van a tener coraje, otros pueden caer en crisis. Que recuerdas que independientemente de cuál sea el resultado, seamos felices, tomemos la decisión de ser felices, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Eso es. Doctora Liz Millán, escucha bien, decide bien. ¿Cómo se conecta la gente con usted? Sí, estamos en estos momentos disponibles para ir a las iglesias. Estamos teniendo experiencias muy lindas con grupos en el 787-396-8307, 396-8307. En estos momentos tenemos la agenda de la oficina llena, pero estamos disponibles para esos grupos los fines de semana. Y te invitamos a que busques nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito, ya disponible en librerías, en Amazon, en tiendas y farmacias por departamento. Eso es. Tremenda, gracias Liz. Súper. Liz Millán, extraordinario recurso de Nueva Vida en Ruta.